Quichua Hatari Nueva York presenta Quichua Hatari TV. Nuestras raíces, nuestras historias. Bienvenidos. Alipunllaguta charipaychi, taytakuna, mamakuna, mashikuna. Kushihushka kapanchik, kikingunawan pakta kashkamanda. Shinallata kikingunapaj wasiguta paskashkamanda. Ali shamushka kapaychi, mashikuna. Kunan charigrinchik shuk hatun warmita. Kaypi mi kallaripan, paymi Rosa Casho. Alicia Muscacapay, Mashi Rosa. Yupaychani, Mashi Fabián, pues buenas noches con todos. A mi nombre es Rosa Casho, soy de Tambo, una quichua guarmi también, igual que las demás compañeras que están aquí. Pues para mí va a ser un gran placer estar aquí dando un poco más de lo que sé hacer, tratando de comunicar un poquito más a la gente también que nos ve allá detrás de las cámaras. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante. Como dijo nuestra compañera Rosa, vamos a hablar sobre la quichua guarmi, su rol dentro de este país, las perspectivas de lucha, de trabajo y de proyección que han tenido nuestras guarmis en este país. Bienvenidos, esto es Quichua Hatari. Hoy seguiremos aprendiendo vocabularios nuevos en Kurishimi, también tendremos debates y entrevistas. Hoy nos visita una mujer, Cañari. Su nombre es Gladys Beatriz Guamán Morocho, que nos visita desde España y nos va a contar un poquito más sobre su vivencia como mujer migrante en España. Pues pasamos con Mashi Daisy también, que nos va a seguir enseñando vocabularios nuevos en el Kurishimi y que está enfocado hoy pues en el mujer quichua migrante. Yupaychani Rosita, ñuka mapachata karashkamanta. Imanalla tukuy kay quichua hatari programa tarikuk mashikunatami shunkumanta shunapayta elchini. Kunan kay pachaqa yachakukrinchimi kay Kurishimipika warmi manta. Warmi, palabra quichua traducida a español, mujer, es decir, esencia de la existencia del ser humano. Warmi, mujer, es sinónimo de sufrimiento en su constante lucha contra la discriminación y los abusos cometidos a lo largo de la historia. Shinallataj ñukanchik runa warmikuna karu llaqtakunama shamushkanchik kawsaykunata mashkashpa, rikushpa, ashtawankari kay ñukanchik churayta, rimayta, ñukanchik runa shimita shitashpami karu yashpa shamushkanchik. Imashinami nirka ñukanchik hatun amawta yachaq mama Dolores Kawango. Urku uksha kanchik, kuchukpipash kutinmi wiñanchik, urkumanta ukshawanmi pachamamata kilpanchik. Shinallata hatun yachaq mishukunaka nirkami warmimantaka may sumak yuyaykunatami kurka. Ashtawankari chay rimaykuna yuyaykunaka sakirishpami katishkakuna. Ninkunami, la mujer no salió de los pies para ser pisoteadas, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Shunkumanta mi upaychani ñuka shutimi kan Quichua Cañari warmi Daisy Beatriz Álvarez Pichisaca. Bueno, tenemos ya aquí a nuestra invitada especial. Bienvenida, señor o señorita. A ver, ¿cómo para empezar? Señorita. Bueno, punta pachapica y sumakto tapiñuka shuknapaita karani kankunama. Tukuy kay ayllukunata y ñuka shutimi kan Gladys Beatriz Guamán Morocho. España llaqtamantami kay tutashamushkani kankunata. Y ya kaipikani ñuka tiowan Raúl Kishpelema y ñuka chasnallata shuknapaita karani ñuka kay shutio Manchas Kishkamanta kay llaqtapi. Y hablando en castellano, muy buenas noches con todos los compañeros aquí presentes. Muchas gracias por haberme recibido en este espacio. Gracias a la señorita Rosa y un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Gladys Beatriz Guamán Morocho, vengo desde España por vacaciones y agradecerles desde aquí a mis padres que se encuentran en España, a mis hermanas y también a mi tío por haberme recibido en este país que para mí es nuevo. Y nada, muchísimas gracias y espero poder
agradecerles a ustedes también por haberme recibido y espero poder participar con ustedes y ir aprendiendo bastante de ustedes también. Bueno, Muchas gracias. para nosotros es un placer tener a una persona como usted, luchadora, pues que también se ha esmerado en salir adelante. Pero cuéntenos un poquito, ¿cómo fue que usted se decidió a migrar a otro país? Bueno, la decisión no fue nuestra porque fue de mis padres, ya que nosotros éramos todavía pequeños, pero gracias a mis padres yo no he tenido la oportunidad de vivir alejado de mis papás. Y ellos, primero emigró mi padre hacia los 99, estuvo un año en España y después volvió a Ecuador. Yo soy de la parte de Cañar y gracias a mis padres pues todavía mantengo la cultura a pesar de vivir tantos años en España. Explíquenos cómo fue la experiencia o qué obstáculos tuvo que pasar cuando usted llegó a un país extranjero, el cual no es suyo. Bueno, obstáculos no fueron tal vez tantos porque mis papás ya estaban, mi papá sobre todo ya estaba allá y yo me fui por situaciones familiares que yo en un principio me iba a quedar con mi abuela, pero después por su fallecimiento me tuve que ir con mi mamá, junto a ella. También llevamos a la hermana, fue con nosotros la hermana de la señorita Daisy y mi mamá le llevó hasta España porque ella era menor de edad. Y una vez llegados allá, pues bueno, fue un poquito difícil acostumbrarse, igual que hemos llegado acá y el habla es diferente, allá también el habla es muy diferente, aún así siendo español, siendo el mismo castellano, el significado de unas palabras significan otra, pero no fue tanta la dificultad, tal vez la dificultad fueron más para nuestros padres que llegaron allá sin saber a qué casa llegar, sin un trabajo fijo, pero para nosotros no fue tan difícil porque ya llegamos a un techo, sabíamos a dónde íbamos a estar con nuestros padres y no fue tan difícil acostumbrarnos ahí. Y según su propia opinión, ¿cuáles han sido los beneficios de la migración para usted? Bueno, aprendes otros valores diferentes a los que a lo mejor las personas que están en un mismo país, al no salir al exterior, pues no conocen, ¿no? Tienes que enfrentarte, como usted ha dicho, a otras cosas y acostumbrarte a otras tradiciones, a otras comidas, a otra forma de vivir, cosa que tal vez ellos pues tal vez no están igual que nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a las costumbres de otras personas, ya sea en el campo educativo, en el campo social, y así tenemos que acostumbrarnos porque nuestros padres con el objetivo que nos llevan es a eso, para que nos prosperemos nosotros como hijos y ellos como padres. Y yo estoy muy agradecida sobre todo a mis papás por no haberme dejado sola en un país, por haberme llevado con ellos y gracias a ellos tengo todo, nunca me ha faltado nada y yo creo que esto sí es verdad que las madres son sobre todo porque yo me fui a ese país gracias a mi mamá que no nos quiso dejar solos y sí es verdad que el pilar fundamental de una familia yo creo que son las madres, las mujeres sobre todo. Y yo en experiencia propia digo que mi familia tal vez no sería así como es si mi abuela viviera, porque al fin y al cabo somos como les digo, las madres y las mujeres son como los pilares que mantienen unidas a una familia y si se rompe esa unión es por la falta de ellos. Somos la base. Sí. Somos la base. Sí. Le digo porque también soy mamá y Sí. tengo un hermoso niño. Sí. Pero hablemos un poco más de los sueños, de las metas que usted ha tenido desde niña. Me imagino, todo el mundo tiene sueños, Sí. sueños a veces hermosos que tratamos de conquistar. ¿Usted ha podido lograr la mayoría de sus sueños hasta la edad que tiene usted ahora? Bueno, sueños, sí, gracias a mis papás, sí he cumplido los sueños, he podido estudiar, tengo, ya le digo todo, no me falta nada. Y gracias a mis papás también estoy en otro país, gracias a ellos que lo han entendido y que he venido de vacaciones y los objetivos sí se están cumpliendo poco a poco. No podemos decir que ya están acabados porque día tras día tenemos nuevas metas y nuevos objetivos que cumplir. Dice que tiene objetivos que cumplir. ¿Hay algún objetivo bien grande, pero grande que le falte, que diga, tengo que llegar a ese sueño para ver mi meta cumplida por completo? Sí, bueno, en mi país, bueno, en España, que es como mi otro país, porque voy para los 16 años, me dedico a ciertas cosas y uno de mis objetivos sería abrir mi propio negocio,
No sé todavía de qué, porque estoy en varios ámbitos, pero eso sería uno de mis sueños, tener un negocio en el que trabaje mi familia, mi padre, mi madre sobre todo, ya que ellos me han inculcado eso, el tener tu propio negocio, trabajar por tu cuenta y vivir día a día disfrutando de lo que tú haces. Es lo bonito, ¿no? Sí. Tener algo propio, pero que sea de tu propio esfuerzo. Mm. Todo el mundo soñamos con tener Sí. algo nuestro. Sí. A usted, después ya sé que usted también ha viajado a Ecuador de regreso. Sí. ¿Usted desearía tal vez volver a Ecuador, pero para vivir allá, ya así completamente mudarse ¿Para con toda su quedarse? familia y todo para quedarse? De momento todavía no, porque todavía hay muchas cosas que queremos hacer en este país, pero puede ser en un futuro adelante, sí, puede ser que sí. Aún así, hace 10 años cuando volví, sí, yo sí me enseñé, me acostumbré. Al fin y al cabo yo a España llegué con mis 8 años, consciente de todo lo que había vivido en Ecuador, y yo a mis hermanas siempre les he contado que allá las cosas son diferentes. Y pues sí, yo creo que no se me haría difícil volver y otra vez acostumbrarme. Y al fin y al cabo es de donde venimos. Yo creo que no se nos hace difícil. Si hemos vivido ahí tantos años de nuestra infancia, ¿por qué no volver y empezar una nueva vida ahí? Pero para culminar con la entrevista y también pues agradeciéndole a usted que estuvo aquí con nosotros, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a la gente joven? Porque sé que también usted ha estudiado y tiene ciertos títulos. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a las muchachas jóvenes o a las madres solteras jóvenes, a esas mujeres que así como usted han sabido salir adelante con la ayuda de las demás personas? Especialmente a esas mujeres que son quichua hablantes. Bueno, un mensaje sería pues que aprovechemos lo que tenemos, ¿no? Lo que nuestros padres nos dan. Yo creo que hoy en día muchas de las personas, aún siendo emigrantes, estamos emigrando gracias a nuestros padres, estamos al lado de nuestros padres, y uno de los mensajes sería pues aprovechar lo que ellos nos dan. Con tanto sacrificio ellos han emigrado para algo y por algo, y no, pues yo qué sé, aprovechar esa oportunidad que nos han dado tanto de formarnos y luego pues podernos especializar en algo y sacar la cara por ellos, como diría mi padre. Pero yo veo que usted viene vestida bien bonita, Sí. además de haber estado en otro país. Me imagino que no debe ser tan fácil, no sé. ¿Qué es lo que usted quiere representar con su vestimenta, a pesar de que usted está fuera del país, no está en Ecuador, está fuera, pero usted todavía se siente orgullosa así de ponerse su pollera, su blusa, Sí. sus collares? Pues la verdad que a pesar de estar mucho tiempo fuera de mi país, mis padres siempre me han inculcado esto, que mantenga mi cultura, mi tradición, y como ustedes han visto me pongo nerviosa hablando quichua porque tal vez no lo practico todos los días, y en España pues hay muchas dificultades, que los padres están trabajando y los hijos estudiando, y la comunicación es poquita, pero la poquita que tenemos en mi casa pues la hemos sabido aprovechar, y gracias a ello pues todavía mantengo mi habla quichua, aunque sea poquito, no mucho. Como les digo, no hablo del todo, pero todavía lo mantengo, y gracias a ellos sigo manteniendo mi tradición, y yo me siento orgullosa de llevar mi pollera, como usted dice, donde sea, y me siento orgullosa de haberme puesto aquí en Nueva York, y para mí es una experiencia nueva conocer otro país y ir así hablando con ustedes, conociéndoles, y como les dije al señor de la radio, el que lleva esto, le dije desde España que para mí es un orgullo conocer a ustedes, y lo que más envidio de todos ustedes acá es una envidia sana, sí, es la organización que tienen, que tal vez en España no es la de los quichuas que estamos allá, y hay bastantes. Desde la zona de donde yo vengo es Murcia, y allá hay bastantes quichuas, tanto mujeres como hombres, pero tal vez no hemos tenido pilares fundamentales ni personas que sepan llevarnos y orientarnos a los jóvenes, sobre todo, porque yo creo que esto es en los jóvenes. Tiene que inculcarse seguir manteniendo nuestra tradición, nuestras raíces, y que no se pierdan a donde sea que vayamos. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias a usted, pero dicen que la práctica es el maestro, ¿verdad? Así es que seguimos aprendiendo, Sí. tanto usted como yo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, eso fue todo, pues aquí con nuestra invitada especial, Gladys Beatriz Guamán Morocho. Muchas gracias. Bienvenidos a todos nuestros televidentes. Ahora vamos a tener este segmento del Ali Yuyari.
Bueno, tenemos aquí a nuestras compañeras, nuestra Mashi Daisy y nuestra Mashi Gladys. Bueno, Daisy y Gladys. Bueno, tenemos a nuestras dos Mashis. Vamos a estar debatiendo un poco acerca de la Warmi, qué rol tiene la Warmi quichua, la mujer quichua, en estos pueblos cañaris. Vamos a empezar con la Mashi Gladys. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su punto de vista? ¿O cómo nos puede definirla? ¿Qué es Warmi para usted? Warmi es la mujer que fundamentalmente mantiene unión en una familia y también en un hogar, ¿no? Educando tanto a sus hijos y también creo que trata de llevar por un buen camino a su esposo. Entonces es una clave fundamental dentro de la familia, según pienso yo. Mashi Daisy, ¿usted qué piensa acerca de esto? Warmikuna, warmi. Imaginamin mayhan takik mashikuna, kilkan mashikuna ñukanchik warmipi yuyashpami sumak yuykunata ñawpamapan. Ñukanchik warmikunaka pilar fundamental de un hogar mi kanchi Mashimiria. Pues vamos a ver, ¿ustedes qué piensan de anteriormente, bueno, en los años anteriores, la mujer ha sido discriminada, ha sido rebajada, podemos decirlo, porque historialmente, pues, el hombre ha sido el que está en la cabeza de la casa, pues, el que cuida a la familia, pero ¿cómo ha trascendido la mujer a estos tiempos, comparándolo desde el tiempo pasado a nuestro tiempo de ahora? Mashi Daisy o Mashi Gladys. Ipachani Mashimiria. Achka sinchimi kashka ñukanchik warmikuna karikunapaq kawsaypi, karikunapaq allpapi nishun, en mundo de los varones, una mujer ha sido bien complicada para poder entrar, pues por el simple hecho de que estamos viviendo en un mundo de machismo, pero dando gracias a Dios y con los conocimientos adquiridos día tras día y en la actual, como que ya la equidad va a dos lados mismos, que creo que tomamos lo que es el punto, como quien dice, la cabeza. Somos y estaremos mientras Dios nos permita seguir. Y como dijo la compañera, pues que nuestros hijos, principalmente nuestras niñas, que no caigan de ser maltratadas, o a lo mejor que piensen que por ser mujer tiene el poder menos o forma de pensar, nuestros conocimientos sea menos. No, estamos equivocados. Nosotras las madres sobre todo tenemos que inculcar a nuestros hijos que va en nivel, en todo el sentido de la palabra. Somos capaces, tenemos fuerza y seguiremos mientras la vida nos dé esa oportunidad. Vemos que en el tiempo de ahora las mujeres son profesionales. La Mashi acá tengo presente, también sabemos que usted es profesional allá en el país, en España. Y pues también vemos a tantas mujeres que son empresarias, abogadas, doctoras, y son muchas mujeres que son jefas de varias cosas. Bueno, aquí en este país también vemos una diversidad de eso. Mashi, ¿qué punto de vista nos puede comentar usted del país de donde viene, de España? Bueno, en España también ha habido una evolución sobre las mujeres, ¿no? Eran mal vistas muchos aspectos de ellas. En un principio, hasta lo más tradicional en España es el bikini, por ejemplo, que antes era más largo y ahora es más corto, se les ve más a las mujeres. Y igual, así ha habido una evolución en todos los aspectos, tanto yo creo que a nivel mundial. Las mujeres siempre han sido discriminadas y rebajadas a tal punto de ser sometidas y maltratadas. Y en nuestro país, sobre todo en Cañar, en nuestra cultura, sabemos por propia experiencia que tenemos muchas familiares y muchas mujeres que por maltrato de sus esposos cogieron enfermedades y de las cuales acabaron muriendo. ¿Por qué? Porque antes el maltrato hacia las mujeres creo que ha sido como una forma de tradición que pasaba de generación en generación, y no era el maltrato. Si tú no maltratabas a la mujer, era como que faltaba una de las cosas, como lo que hacía tu padre. Tú veías que tu padre maltrataba a tu madre, los hijos eran como, tienen que maltratar a sus mujeres.
Y no, eso ha ido cambiando y hoy por hoy han ido evolucionando y para mejor. Y como usted dice, gracias a mi padre, que yo nunca le he visto que le ha tocado un pelo a mi madre. Y mejor, sí, ha sido ella mejor, que siempre ha estado encima de mi papá. Yo nunca he tenido la experiencia de verles pelear. Hombre, en una familia, en un matrimonio siempre hay peleas, discusiones, pero al tal punto de llegar a ponerse la mano encima tanto el uno como el otro, no he tenido esa oportunidad. Pero ha ido cambiando bastante y hoy por hoy en España también, luego las mujeres tienen un sueldo superior al de los hombres. Según lo que trabajen, puede ganar igual que un hombre y mantener a una familia. Y es así, ha ido cambiando a mejor y esperemos que siga día tras día mejorando. La mujer también ha cambiado su mentalidad al transcurrir los años también. Pues También, señorita, quisiera acotar porque hay que ser realistas. Me gusta hablar ni tan ni muy. También soy, como le digo, así como los varoncitos son bien machistas, también soy bien feminista. Pero hay que ver un ladito. En casos, pues nosotras las mujeres aprovechamos de las leyes que dan principalmente en este país, en Estados Unidos. Aprovechamos de esas leyes, de esas protecciones y somos un poquito como que decir, un poquito es la palabra, ¿cómo sería correcto? Como que queremos ir más allá en contra de los varones. Porque no todos los varones, no todos los varones son iguales, ni tampoco todas las mujeres somos iguales. Yo creo que tiene que ir en parejo. Muchísimas gracias. Sí, y también, como acabo de escuchar acá, en todo hay que ver lo positivo y lo negativo. Claro que sí, también, bueno, pero historialmente, bueno, como estábamos platicando anteriormente, historialmente la mujer ha sido la que ha sido discriminada en nuestros pueblos indígenas más que todo, pero vamos viendo que al transcurrir los años esto ha ido cambiando. Esperamos que también siga continuando cambiando y que la mujer cambie la mentalidad que ella tiene. No tiene que dejarse que le sometan, tiene que aprovechar cada instante, todo lo que tiene, aprender, porque todos somos capaces de aprender, todos somos capaces de superarnos si es que lo deseamos. Bueno, pues de aquí para culminar con vamos a despedirnos con nuestras mashis y agradecerles también a todos los televidentes que nos están apoyando, que día a día nos están siguiendo apoyando en este proyecto que tenemos. Y pues bueno, queremos agradecerle. Pues Mashi, nos despedimos, la Mashi Gladys, Mashi Daisy y pues quien les habla, Miriam. Bueno, de mi parte agradecerles a todos ustedes una vez más, agradecerle a ti Daisy, a ti aquí acompañando y sobre todo a los que organizan y a los que llevan este proyecto, y espero, aún a pesar de estar en España, verles crecer y verles culminar con esta organización y sentirme orgullosa de haber, aunque sea un espacio pequeñito, haber participado con ustedes. Muy agradecida y nada, pues eso. Bueno, sí, bueno, esperamos también tenerla nuevamente, tal vez en el futuro, seguir compartiendo, y pues usted también ya forma parte de esta familia, que es la familia de Quichua Hatari. Y bueno, gracias. También queremos despedirnos, pero también queremos darle gracias a los camarógrafos y a todas las personas que nos están apoyando aquí. Muchas gracias. Mashi Rosita, ña tukuchina junchi, ninanda kushihuni, kunan pacha ña wambra kuna, kuitza kuna, kaita katina jungichi, ninanda kushihuni chaymanda. Ñuka yuyaypi shinami kanakan, tuku ñukanchi wawakuna, ñukanchi wambrakuna, ñukanchipa kawsayta, shimita katishpa, hatuñachina yuyayta katina kapanchi. Muchas gracias al público por tenernos en esta oportunidad de acompañarnos, de abrirnos sus puertas y de permitirnos llegar con estos mensajes de nuestro pueblo migrante, que también seguimos siendo parte de este pueblo quichua, que hemos trascendido fronteras, pero que no ha terminado en nuestro principio de unidad, de solidaridad. Aspiramos que los jóvenes, como están acá ahora, llevando adelante, sigan nutriendo este espacio, este proyecto. Es un proyecto de vida, un proyecto de nuestros pueblos. Muchas gracias. Pues de igual manera, Mashi, yo le doy las gracias a usted y a todo el público maravilloso que nos apoya cada segmento, y que pues no nos olviden de sintonizar en Cablevisión en el canal 69 y seguirnos en Facebook y en YouTube, estamos como Quichua Hatari TV, o si nos quieren dejar sus mensajes y sus buenas vibras, lo pueden hacer directamente en nuestra página oficial quichuahatari.org. Estamos ahí
Así es que cualquier cosita, cualquier comentario, déjenos ahí. Hasta el próximo segmento. Quichua runakuna, runakunaka, inti yayapa, quilla mamapa, alpa mamapa, pacha mamapa, kuyashka, churi, usikuna mikanchi,